Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta Mark Twain en Cartas desde la Tierra. Video 8. ¿Creen que pudo mantenerse en esa recta y honorable posición? No, podía mantener una mala resolución para siempre, pero no podía mantener una buena, ni durante un mes. Gradualmente dejó esta de lado, y tranquilamente, reclamó ser el único Dios del universo entero. Como decía, los celos son la clave. Están presentes a través de toda su historia, en lugar prominente. Son la sangre y los huesos de su naturaleza, la base de su carácter. La cosa más pequeña puede destruir su compostura y desordenar su juicio si lastiman sus celos, y nada excita esta característica suya, tan rápida y segura, y en forma tan exagerada, como la sospecha de que se avecina la competencia con el Dios de la confianza, el temor de que si Adán y Eva comían del árbol de la sabiduría, llegarían a ser como dioses, lo puso tan celoso, que su razón se vio afectada, y no pudo tratar a esos pobres seres con justicia o caridad, ni siquiera refrenarse de tratar a su inocente posteridad en forma cruel y criminal. Hasta el presente no ha conseguido su razón de sobreponerse a esa sacudida. Desde entonces lo posee una loca sed de venganza, y su ingenio nativo ha llegado casi a la bancarrota, por inventar dolores, miserias, humillaciones y sufrimientos que amarguen la breve vida de los descendientes de Adán. Piensen en los males que ha ideado para ellos. Son multitudinarios, no hay libro que pueda nombrarlos todos, y cada uno es una trampa colocada para una víctima inocente. El ser humano es una máquina automática, está compuesta por miles de mecanismos delicados y complejos, que desempeñan sus funciones con armonía y perfección, de acuerdo con leyes pensadas para su gobierno, y sobre los cuales el hombre no tiene poder, autoridad, ni control. Para cada uno de esos miles de mecanismos, el Creador ha planeado un enemigo, cuya función es acosarlo, atormentarlo, perseguirlo, dañarlo, afligirlo con dolores, miserias, y la destrucción final. Ni una se ha olvidado. Desde la cuna a la tumba, esos enemigos están siempre en funciones, no conocen descanso, ni de noche ni de día. Son un ejército organizado, un ejército que sitia, un ejército que ataca, un ejército que está alerta, vigilante, ansioso, inmisericorde, un ejército que no cede nunca, que nunca da tregua, se mueve en escuadrones, en compañías, en batallones, en regimientos, en brigadas, en divisiones, en cuerpos de ejército. En ocasiones fusiona sus partes, marcha contra la humanidad, con toda fiereza. Es el gran ejército del Creador, y Él es su comandante en jefe. A su frente, sus tristes banderas sacuden sus leyendas ante el sol, desastre, enfermedad, y el resto, la enfermedad. Esa es la fuerza principal, la fuerza industriosa, la fuerza devastadora. Ataca al infante en el momento de nacer, le manda un mal tras otro, Crohn, sarampión, paperas, trastornos intestinales, dolores de la dentición, escarlatina, y otras especialidades infantiles. Sigue al chico hasta que se convierte en joven,
y le manda especialidades para esa época de la vida, y sigue al joven hasta la edad madura, y al maduro, hasta la vejez. Con estos hechos ante ustedes, quieren tratar de descubrir cuál es el principal apodo cariñoso de este feroz comandante en jefe. Les ahorraré el trabajo, pero no se rían, es Padre nuestro que estás en los cielos. Es curiosa la forma en que trabaja la mente humana. El cristiano parte de esta proposición directa, esta proposición definida, esta proposición radical e inflexible. Dios es omnisciente y todopoderoso. Siendo este el caso, nada puede suceder sin que Él sepa de antemano que va a suceder. Nada puede suceder sin su permiso. Nada puede suceder si Él quiere prevenirlo. Eso es bien claro. No es así. Vuelve a Creador, indudablemente responsable de todo lo que pasa. No es así. El cristiano lo acepta en la oración subrayada más arriba, lo acepta con sentimiento, con entusiasmo. Luego, habiendo de esta manera hecho responsable al Creador de todos los dolores, enfermedades y sufrimientos antes enumerados, y que él podría haber evitado, el inteligente cristiano lo llama mansamente, Padre nuestro. Es como les digo, dota al Creador con todos los rasgos indispensables para hacer un ser maligno, y luego llega a la conclusión de que tal ser y su Padre son la misma cosa. Sin embargo, niega que un loco malvado y el director de la escuela dominical sean la misma cosa esencialmente. ¿Qué les parece la mente humana? Quiero decir, en caso de que les parezca que existe la mente humana. Carta séptima. Noé y su familia se salvaron. Si es que eso puede considerarse una ventaja, pongo el sí, por la sencilla razón de que no hubo nunca una persona inteligente de 60 años que consintiera en vivir su vida de nuevo, ni la suya ni ninguna otra. La familia se salvó, sí, pero no estaban cómodos, porque estaban cubiertos de microbios, cubiertos hasta los ojos, habían engordado con ellos, estaban obesos, estirados como globos. Eran condiciones desagradables, pero no podían evitarse, porque había que salvar microbios suficientes para proveer a las futuras razas de hombres de enfermedades desoladoras, y solo había 8 personas a bordo que pudieran servirles de hoteles. Los microbios eran la parte más importante de la carga del arca, y la parte por la cual el Creador estaba más preocupado, y que más quería. Tenían que tener buen alimento y estar bien instalados. Había gérmenes de tifoidea, y gérmenes de cólera, y gérmenes de hidrofobia, y gérmenes de tétano, y gérmenes de tuberculosis, y gérmenes de bubónica, y algunos cientos de aristócratas, seres especialmente preciosos, portadores dorados del amor de Dios por los hombres, benditos regalos de un padre amante a sus hijos, y todos ellos tenían que estar suntuosamente alojados y atendidos. Residían en los lugares más selectos que el interior de la familia podía ofrecer, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en la sangre, en las entrañas particularmente. El intestino grueso fue el alojamiento favorito. Allí se reunían en billones incontables, y trabajaban, y se alimentaban, y se retorcían, y cantaban himnos de alabanza y agradecimiento, y por la noche, cuando todo estaba callado, se podía oír el murmullo. El intestino grueso fue en realidad su cielo. Lo rellenaron,
lo pusieron tan rígido como un rollo de caño. Se enorgullecía de ello. Su himno más usual hacía grata referencia de eso. Constipación, oh, constipación, este alegre sonido, proclamada hasta en la más remota entraña del hombre, el nombre del Hacedor, alabad. Las incomodidades del arca eran muchas y muy variadas. La familia tenía que vivir en presencia de una multitud de animales, y respirar el hedor que causaban, y ensordecerse noche y día, por el ruido fragoroso que producían sus rugidos y sus chillidos, y agregado a esas incomodidades intolerables, el lugar era especialmente difícil para las mujeres, porque no podían mirar en ninguna dirección, sin ver miles de animales, multiplicándose y repoblando, y luego, estaban las moscas, se amontonaban por todas partes, y perseguían a la familia todo el día, eran los primeros animales en levantarse a la mañana, y los últimos en caer a la noche, pero no debía matárselas, ni lastimárselas, eran sagradas, su origen era divino, eran las favoritas especiales del Creador, sus tesoros. Con el tiempo, otros seres se distribuirían, aquí y allí, esparcida, los tigres a la India, los leones y los elefantes a los desiertos vacíos y los lugares secretos de la jungla, los pájaros, a las regiones ilimitadas del espacio desocupado, los insectos a uno u otro clima, según la naturaleza y las necesidades, pero la mosca no tiene nacionalidad, todos los climas son suyos, todo el globo es su territorio, todos los seres que respiran son su presa, y para todos ellos, es un azote del infierno. Continúa en video 9. Suscribe. Muchas gracias.